Extiendo para ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Yamira Carabalí, estudiante de Uniminuto Virtual a Distancia. Junto con 3 compañeros nos hemos propuesto como proyecto de investigación conocer el efecto de los impuestos sobre las decisiones de endeudamiento de una empresa. Sabemos que el sistema tributario colombiano es complejo y ha establecido diferentes tarifas para cada tipo de empresa, las cuales para nosotros tienen repercusiones a la hora de tomar decisiones de inversión. Por ende, describimos este problema en una manera muy abstracta, ya que han sido muchos los autores que han hablado sobre este tema, y al investigar las teorías que existen, no encontramos una respuesta concreta a este interrogante. Por eso nos hemos planteado investigar este problema, porque como futuros contadores nos interesa saber si los impuestos son relevantes o irrelevantes sobre las decisiones de endeudamiento de una entidad. En la formulación del problema nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto de los impuestos sobre las decisiones de endeudamiento de una empresa? Como descripción de este problema, hemos encontrado que Colombia en su sistema tributario es para nosotros un poco desigual. Establece tarifas muy altas para algunas empresas. Y pues nos nace esa necesidad, nos nace esa idea de conocer si los impuestos afectan en sí las decisiones de endeudamiento de una empresa. Entonces hemos establecido como objetivo general analizar si los impuestos tienen efectos en las decisiones de endeudamiento de una empresa. Para ello nos hemos planteado 3 objetivos específicos. El primero sería revisar la información financiera de las empresas. El segundo sería conocer qué impuestos afectan las decisiones de endeudamiento de una empresa. El tercero sería establecer un indicador de gestión de endeudamiento. Debido a estas razones, y a ellas se suman muchas más, nos nace esa necesidad. Nosotros, como futuros contadores, como lo dije antes, debemos conocer eso. Debemos conocer si los impuestos afectan las decisiones de endeudamiento de una empresa, ya que estas, como se conoce, son base fundamental para las decisiones de inversión. Hola a todos, mi nombre es Jessica Pérez y en esta hora vengo a hablarles acerca del marco teórico. Como decía mi compañera, hay muchos autores que han intentado explicar acerca de la causa del efecto que surge de los impuestos en el capital. Ahora, nosotros estudiamos 2 teorías, una de ellas es la de Modigliani y la otra es la de Miller en 1958, donde ellos plantean que la respuesta al mayor interrogante hecho por los economistas en la época surgieron esa pregunta, y es: ¿cuál es el costo de capital para una empresa en un mundo en que los fondos se utilizan para adquirir activos cuyos rendimientos son inciertos? Ahora, nosotros, como nos basamos en la estructura del capital, en qué los impuestos pueden afectar de esta manera, entonces ellos plantean 2 mundos diferentes. Plantean un mundo sin impuestos y un mundo con impuestos. Ahora, ellos tratan de encontrar la respuesta a esta inquietud. Y muchos autores de los cuales nosotros investigamos, ellos dicen, hay muchas irrelevancias. En el afán de conseguir la respuesta para ese interrogante es donde aquí surgieron esas varias teorías. Modigliani y Miller, al ellos tratar de encontrar respuesta a esa inquietud, a ellos los llevó a formular proposiciones que dieron a los planteamientos teóricos de costo de capital más conocidos y que significaron en el punto de partida de desarrollos de la materia. Ahora, en Modigliani y Miller plantean
dos proposiciones que son utilizadas en las teorías financieras. La primera de ellas es la tasa de capitalización en los flujos financieros, que trata en suponer que en primer lugar una economía en la que se financian solamente el costo de capital. La segunda de ellas es la financiación con deuda en el precio de las acciones. Dice que el segundo apartado se incorpora en el análisis de la financiación con deuda, que cambia el mercado de las acciones en forma fundamental para que las empresas pudieran tener diferentes proporciones de deuda en la estructura de su capital. En la teoría financiera se utilizan dos proposiciones más utilizadas de estos autores. La primera de ellas es la tasa de capitalización de los flujos inciertos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la financiación solamente se hace sobre la estructura de capital. Es decir, que en la medida en que el retorno de las acciones suba de una empresa, también tiene que subir el retorno de las acciones de todas en una misma proporción. La segunda es la financiación con deuda y sus efectos en el precio de las acciones. Ahora, dice ese apartado que el análisis de la fijación con deuda es lo que cambia en el mercado de la forma fundamental, porque las empresas van a tener diferentes proporciones de deuda en la estructura de su capital. Ahora, lo que los autores quieren decir aquí es que las obligaciones se sumen con una tasa de interés de un ingreso constante por una unidad de tiempo, y este ingreso estimado con certeza por dos de los negociantes considerados emisores. Ahora, perdón, no es por dos, es por todos los negociantes que se consideran emisores. Sobre la base de lo antes planteado, Modigliani y Miller derivan las siguientes proporciones básicas sobre la valoración de títulos para compañías con diferentes estructuras de capital y que se convirtieron en el punto neurálgico de la teoría financiera. Ahora, ya mi compañero les va a explicar acerca del marco legal, que es en el marco legal donde vemos cada uno de esos impuestos, cada una de esas tasas, y cómo eso, a medida de que va pasando los años, la reforma tributaria ha cambiado tanto y qué causa ha hecho eso en la estructura del capital. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Fabio Andrés Campas Quiñones, soy integrante del grupo que le tocó hablar sobre los efectos del impuesto en la estructura de capital. En los efectos de los impuestos en la estructura de capital encontramos el marco conceptual. Este tiene varios puntos a tratar, como son los costos de capital, el costo de la deuda, impuestos, renta, estructura de capital, WACC, costo de los fondos propios, tenemos el costo de la deuda financiera, también encontramos la deuda financiera y la tasa impositiva. Entonces, como es un tema un poquito complejo a tratar, porque eso es muy extenso, entonces voy a tocarlo por encimita, como pues darle un poco de conocimiento de qué trata cada uno de ellos, y más que todo en lo más importante, como es el costo de capital. Este habla que cuando se invierte en una firma es necesario las diferentes fuentes de financiación, las cuales tienen un costo por su uso. La procedencia de dichas fuentes es principalmente la deuda y los recursos propios. A este costo se le denomina costo de capital de la firma, que se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de fuente con su proporción en el valor total de la firma. Aquí también les voy a hablar sobre el capital, otro pequeño breve resumen, que es el conjunto de recursos de una empresa o de la firma que se afecta, y vendrían siendo como los bienes y los valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una entidad definida y generar un beneficio económico o ganancias particulares. A este estrechamiento relacionado con el comportamiento de las personas se interviene en este aspecto el costo de la deuda, que es el costo de rendimiento que existe con los acreedores
por el uso de los recursos que está representando a los intereses y el pago del principal hitman. Determina que el costo de la deuda es el costo actual después de los impuestos que detiene el fondo a largo y mediano plazo de endeudamiento. Encuentro también aquí lo que hablamos sobre la deuda. Es una obligación contraída con un tercero. Puede ser, digamos, una entidad que nosotros debamos pagarle por habernos prestado algún dinero, y sobre ese dinero se le va a dar algo adicional para compensar esa plata que está retenida por cierto tiempo, ya sea una persona natural o una entidad jurídica. Como les decía, puede ser un banco. Encontramos los impuestos, que este es el gasto público. Estos pagos son obligatorios y son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. La renta son todos los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinde una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades o incrementos del patrimonio que se perciben o devengan, cualquier que sea su naturaleza, origen o denominación. Encontramos la estructura del capital, que es la mezcla específica de deuda a largo plazo y el capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. El WACC también es denominado costo promedio o ponderado de capital. Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. O sea que a futuro es el que se utiliza para descontar los flujos de caja como lo mencioné anteriormente, en un futuro, a la hora de valorar un proyecto de inversión. Puede ser a largo y mediano plazo, por eso se habla de futuro. Encontramos el que es conocido como el costo de fondos propios. Este consiste en que la empresa financia mediante recursos propios, recoge la existencia de la rentabilidad que tienen los inversionistas particulares e instituciones por invertir en el capital de una sociedad y el riesgo que asume por ellos. El costo de capital propio es más elevado que el costo de la deuda como consecuencia del mayor riesgo asumido por parte del inversor con el respeto del prestamista. También encontramos aquí la tasa impositiva, que es el porcentaje de impuestos que corresponde a pagar al físico por algo que la ley manda. Encontramos la deuda financiera, que es la suma de las deudas bancarias y las emisiones de títulos a largo y corto plazo que tenga una empresa. En la principal medida de apalancamiento de las empresas se pueden distinguir entre deuda financiera bruta y deuda financiera neta. Ahora voy a hablarles del marco legal. El marco legal es por el cual nosotros regimos nuestra investigación y va basado más que todo en el Estatuto Tributario Colombiano, ya que este se encuentra recopiladas las normas con fuerza de ley que regulan los impuestos de renta complementarios. Más que todo, o no todo, esto se basa en el Estatuto Tributario, porque esta es la fuerza de ley que nos regula lo que trata de impuestos. En ello encontramos las ventas, los timbres, las retenciones en la fuente y el procedimiento administrativo en la relación a dicho tributo de retenciones.
Por otra parte, nos fundamentamos que también en la empresa del grupo 1, las NIF, quienes aplican NIF plena, que son empresas de gran tamaño que cotizan en bolsa de valores o dicho de otra forma, que son emisoras de valores. Esto significa que cuentan con un alto volumen de financiación y que están expandiendo continuamente porque venden sus acciones al público en Colombia. Un ejemplo, Ecopetrol, Almacenes Éxitos, y entre sí hay muchas empresas que hacen este tipo de actividades. Marco contextual. El impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. El recaudo de impuestos es la forma que tiene el Estado para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Años atrás no existía un sistema bien estructurado para el cobro de los impuestos. El recaudo de los impuestos era arrendado a particulares o a terceros. Con el objetivo de lograr equilibrio en las finanzas públicas, durante 24 años nuestro país ha tenido 13 intervenciones en un sistema tributario a través de las reformas presentadas en el Congreso de la República. Estas son las reformas y sus porcentajes, en el cual podemos ver cómo a lo largo de los años su porcentaje ha ido variando. La Ley 49 de 1990. En la renta hubo una reducción en el número de contribuyentes obligados a declarar. La tarifa aumentó del 10% al 12%, con un impacto de 0.9% en el Producto Interno Bruto. La Ley 6 de la Reforma Tributaria de 1992 aumentó la tarifa del IVA de un 12% al 14% en 5 años, con un impacto de 0.9% en el Producto Interno Bruto. La Ley 223 de la Reforma Tributaria de 1995, la tarifa se mantuvo en un 14% y el impacto fue de 1.3% en el Producto Interno Bruto. La Ley 488 de la Reforma Tributaria de 1998, el IVA aumentó del 14% al 15%, con un impacto de 0.4% en el Producto Interno Bruto. La Ley 633 de la Reforma Tributaria del 2000, el IVA aumentó un 15% al 16%. El impacto fue de 1.8% en el Producto Interno Bruto. La Ley 788 de la Reforma Tributaria del 2012. Esta tuvo una sobretasa del 10% en el 2013 y 5% en el 2014. Y el IVA se mantuvo en un 16%, con un impacto de 0.8% en el Producto Interno Bruto. La Ley 863 de la Reforma Tributaria del 2003. Hubo también una sobretasa en renta del 10% en el 2004 al 2006 y el IVA se mantuvo en un 16%, con un impacto de 1.8% en el Producto Interno Bruto. La Ley 1111 de la Reforma Tributaria del 2006. Hubo un aumento del 30% al 40% para la deducción de inversión. También se eliminó la sobretasa a partir del año 2007 y el IVA se mantuvo en un 16%. El impacto fue de 0.4% en el Producto Interno Bruto. La Ley 1370 de la Reforma Tributaria del 2009. El IVA se mantuvo en un 16%. El impacto fue de 0.3% en el Producto Interno Bruto. La Ley 1430 de la Reforma Tributaria del 2010. El IVA se mantuvo en un 16%. La eliminación de la sobretasa del 20%
al consumo de energía eléctrica del sector industrial, con un impacto de 1.0% del Producto Interno Bruto. La Ley 1607, la reforma tributaria del 2012. En la renta hubo una creación de impuestos sobre la renta para la equidad y el IVA fue 16%. En la Ley 1607 de la reforma tributaria del 2013, el IVA fue de 16%. Para la canasta familiar, el IVA puede ser de 0%. Para la medicina prepagada, que antes era el 10%, era el 5%. Para algunos alimentos procesados como embutidos, el 5%. Para restaurantes que operan con franquicia y grandes cadenas que preparan un impuesto al consumo del 8%. En la Ley 1607, la reforma tributaria del 2014, se aumentó el IVA del 16% al 19%, que estos son los que hasta este año, del 16% al 19% que aumentó el IVA. De aquí podemos ver cómo aumentó el IVA de un 10% a un 19%. Gracias.